Buenas noches. Bienvenidos, iglesia. Bienvenidos a nuestros hermanos que están conectados por las redes sociales. Le damos gloria y le damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Amén. Démosle al Señor muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, dispuestos a escuchar su palabra, dispuestos a rendirle honra, honor, gloria, porque Él es digno y lo merece. Gracias, Padre bueno, por permitirnos estar reunidos en tu nombre, porque eres tú el que nos convoca, eres tú el que nos trae, eres tú el que nos reúne, Señor, porque sabes, Señor, de qué quieres hablarnos y qué necesitamos oír. Hoy clamamos para que nos des el pan nuestro de cada día, Señor, para meditar en tu bendita palabra en todo tiempo, Señor, porque nunca es suficiente, Señor. Hay un pan de cada día como en el tiempo de Moisés, Señor. Ellos debían recoger maná todos los días y no podían dejar de este maná para el día siguiente, porque tú tienes, Señor, un alimento fresco cada día para cada uno de nosotros, Señor. Palabra de vida eterna, porque dice la palabra que todo el que tenga hambre venga a ti y coma. Y si creen y tienen sed, venga a ti y beban, Señor. Todo el que tenga hambre y sed en esta noche, iglesia, coma y beba, que el Señor tiene un alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Quiero que leamos una porción de las Escrituras. Los invito a que tomen asiento, a que dispongamos nuestro corazón para escuchar la bendita palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Meditando en estos días en la palabra, el Señor me dio esta porción de las Escrituras. Me pareció hermoso y precioso. Nosotros a veces no nos bastamos de lo que el Señor nos da, queremos más y más y más y más conocimiento. Y el Señor nos da alimento todos los días. Él quisiera que meditáramos en Él. Siempre queremos más y más conocimiento. Y más, queremos revelación, más. Yo en oración hoy le decía, Señor, yo sé que tú tienes más. Hoy dio más. Pero hoy le plació hablar de lo que me habló hace unos días atrás. Él sabe qué día necesitamos la porción que Él da, el alimento que Él da. Y Él siempre tiene palabra de vida eterna. Siempre. El que tiene hambre va a hallar pan. El que no tiene hambre, no, ni siquiera meditará en Él. No lo degustará, no saboreará, no se deleitará en Él, porque Él es el pan. Él dice en Juan 6, yo soy el pan de vida eterna. Este pan, que es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esta bendita palabra que vino en carne y padeció por ti y por mí. Y quisiera, iglesia, que nosotros nos deleitáramos en ella. No esperando que alguien venga y nos las cuente, sino que ustedes reciban esta palabra y vayan y la mediten. Escudriñen las Escrituras. Ustedes tienen que pesar todo lo que oyen. Pero no pesarlo en la carne, sino pesarlo en el Espíritu. Ir a las Escrituras. Escudriñenlas. Ellas testifican de lo que se predica. Y si se les predica algo que no está en las Escrituras, tienen toda la autoridad de acercarse. ¿Por qué creen que el Señor no dejaba solamente un ministro? Él dejaba ancianos para cuidar la doctrina. Cuando dejan a un solo hombre en la doctrina, la puede adulterar fácilmente. Pero cuando hay aquellas personas celosas de Dios que aman la palabra, van a cuidar la palabra, porque la palabra es santa. Y pesar no es, Él dice, pesen los espíritus, pesen, de que lo que le estén predicando no venga de las emociones ni de la carne. Nadie que no escudriñe las Escrituras va a poder pesar la palabra, sino que se sentará a juzgar como hombre y no en el Espíritu. La palabra hay que cuidarla. Y no solamente eso, sino que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, iglesia, porque una cosa es predicar y otra cosa es vivirlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Podemos deslumbrar al mundo con conocimiento, pero son los hechos que muestran cuál es el fruto que tenemos. En los hechos se ve el fruto.
En los hechos de los apóstoles, ellos no solamente, la mano de Jehová estaba sobre ellos, sino que eran perseguidos, vituperados, encarcelados, golpeados, y salía el fruto que había en ellos. Todos quieren esa postrera que es mayor que la primera, pero no solamente se ve el poder de Dios, sino el fruto de su Santo Espíritu. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, debemos meditar atentamente en lo que Él nos ha dado. Hoy estábamos haciendo ciertas cosas y en lo más mínimo uno tiene que recordar lo que Él dijo. Él dijo, cuidado, vamos a ser tentados. Si podemos evitarnos el sabio del mal, que se aparta, no lo busca. Si Él dice, vamos, yo le creo, porque escrito está. Si Él lo dijo. Y nosotros no caminamos, porque debemos caminar es a la luz de las Escrituras. Nosotros caminamos a la luz de los ojos naturales. Entonces el Padre, meditando yo en la palabra, hace unos días me dio Josué capítulo 1, vamos a leerlo desde el verso 7. Leámoslo desde el 6, gloria a Cristo. Leemos su palabra con reverencia, con temor, con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y la revelación de su Santo Espíritu. Josué capítulo 1, desde el verso 6 lo vamos a leer. Con mucha reverencia, con temor y con temblor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen amén que lo recibirán también con temor y con temblor? Amén. No solamente el que predica tiene que tener temor y temblor para predicar, porque al que más se le da, más se le demandará, dice la palabra de Dios. ¿Qué se le demanda? Obediencia. ¿Qué creen que el Señor va a demandar? Porque hay quienes desobedecen, no conocen. Pero hay quienes saben y conocen la verdad y desobedecen voluntariamente. Dice la palabra en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Y me gusta mucho lo que dice el título, preparativos para la conquista. El reino sufre violencia, iglesia, y solamente los valientes, los violentos, lo arrebatarán. Hay una tierra prometida, hay un reino que el Señor ha prometido para los que le aman. Hay que hablar de unos preparativos. Nosotros nos tenemos que preparar. Me lleva el Señor en Timoteo, dice muy claro, que la palabra es la que es útil para prepararnos, para que el obrero esté listo y preparado para toda buena obra. Por eso esta palabra es útil. ¿Para qué? Ya lo vamos a leer. Para enseñar, para rearguir, para exhortar, para prepararnos. ¿Para qué? Es por medio de la palabra de Dios. Él no te trajo preparado. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, ni siquiera lo que poseemos. Es la palabra de Dios la que nos adiestra, iglesia. Es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos exhorta, la que nos forma, porque la palabra es espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que hay niños fluctuantes que no son ejercitados en la palabra de verdad, que son cortos de vista. Porque la palabra para ellos no es importante. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de estos últimos tiempos? Estaba llena de emociones, pero la palabra, como en los tiempos de Nehemías y como en los tiempos de Jeremías y como en los tiempos donde escaseó la palabra, vino tragedia al pueblo de Dios. Porque la palabra es la que nos da vida. Entonces, cuando empezamos, iglesia, a movernos en emociones, aún en conocimiento, porque el conocimiento va a envanecer. Y yo empecé así cuando el Padre empieza a abrir nuestros ojos. Alguien dijo, ella tiene un manto de sabiduría sobre ella, pero el manto de sabiduría que es la misericordia del Señor para abrir los ojos de una ciega, que era yo. Entonces uno empieza a creer que el Señor te está dando esta sabiduría porque pasa algo especial contigo. No. Él lo hace con el vil y el menospreciado. Entonces caemos en esto de solamente conocimiento y creemos que sabemos más que los demás. A mí me pasó. Yo estaba meditando esta semana en esto.
Entonces empezamos a ver cómo los demás hablan y decimos, ellos no saben, yo sí sé. ¿Es pecado que yo abra el corazón? No, eso pasa con todos aquellos que el Señor les da algo. Empieza a darte fama. ¿Qué? Empiezan a decir, ella sabe, ella entiende, el Señor a él o a ella les ha dado algo especial. Entonces la gente te empieza a buscar, tu nombre empieza a ser conocido. Tal vez no a los miles, pero empieza a ser conocido. A mí antes nadie me conocía, o los que me conocían eran los del mundo. Pero empieza algo que emanece en nuestro corazón. El Señor no es simplemente conocimiento. Claro que Él da conocimiento, claro que Él abre los ojos. En Romanos 1 dice que Él abrió el conocimiento a aquellos, pero se envanecieron en sus necios razonamientos, se profesaron ser sabios. Hermana, ¿usted por qué repite tanto Romanos 1? Porque le tengo temoras a que eso pase en mi vida. Habiendo conocido la verdad de Dios, no glorificarle a Él. Y yo no le glorifico porque cante, yo no le glorifico porque diga aleluya, yo le glorifico con mi manera de vivir dando fruto. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15 que a Dios se le glorifica dando no solamente fruto, sino mucho fruto. ¿Cuántas personas llenas de conocimiento? Todos empezamos a asistirles en una noticia, Pablo también, hasta que terminó en ¿qué? Con el aguijón en la carne y entendiendo que todas las revelaciones que había tenido, ¿qué pasó? Conozco un hombre, sin el cuerpo no lo sé. Cuando la gracia te es revelada, tú te das cuenta que todo lo que el Señor ha hecho en nosotros es por misericordia, pura misericordia. No eres más especial que los demás, no eres más sabio. Al contrario, lo lindo, lo precioso, lo hermoso que el Señor nos da a cada uno, nuestra naturaleza, iglesia, es piedra de tropiezo para ello, para lo perfecto de Dios. Yo pensé así. Y todos empiezan así. ¿Sabe cuál? Ese es el inicio. Pero ¿saben cuál es el fin? Hasta ver cómo fui conocido y terminar como empezó mi Señor. Humillados bajo la mano poderosa del Señor. Entendiendo que la gracia del Señor no la merecemos. No merecemos nada de lo que el Señor da. Nada, llámelo sabiduría, conocimiento, dones, talentos, no lo merecemos. Y ahí es donde a ti te raya aquí esos razonamientos. Yo no entiendo el Señor cómo me puede amar a mí, siendo tan imperfecto o tan imperfecta. Pues para poderlo entender, Pablo oraba y rogaba y suplicaba, para que podamos entender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Y eso solamente se conoce en la gracia, a través de la cruz. Estoy en ese tiempo, iglesia. Sí, reconozco que el Señor me dio muchas cosas, revelaciones, dones. Y había un hambre por esta bendita palabra. Yo duraba tarde, ustedes sabían al principio. Yo no dormía por estar leyendo la palabra, pero eso era de Él, no era mío. Porque Él dice que Él es el que produce el querer como el hacer. Y yo te hago esta invitación. Muchos de ustedes se han frustrado porque han dicho, es que yo quisiera leer la palabra, pero no puedo. Dile a Él. Él es nuestro poder y nuestra fuerza. Porque cuando nosotros empezamos a decir, entonces uno presume, ¿no? Ay, es que me acosté a las 3 de la mañana leyendo la palabra. No, fue el Señor que puso el querer como el hacer, por su misericordia. Que eso pasó en mi vida. Tenía un hermano con el que yo duraba, ni dormíamos, pero era Él, llenándonos de su palabra, porque era necesario, conforme al propósito de Él. Y uno al principio, iglesia, se envanece. Mientras que yo iba caminando hoy haciendo lo de la fundación, yo pensaba en eso. Pensaba que en ese caminar uno hace muchas cosas erróneas, pero a todos nos va a pasar, hasta que todos caigamos en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Que todos nosotros lleguemos a la humildad. Tú y yo no estamos aquí porque seamos mejor que los demás, sino por su gracia y su misericordia.
Yo estoy en ese tiempo en mi vida y yo le doy gracias al Señor. Por eso ustedes ven, como predicó el Señor el lunes, no fue el viernes. Tú lo ves a Él y lloras como quien llora por el unigénito, viendo que Él es el único digno, iglesia. Y tú clamas y lloras y lloras. ¿Y sabes por qué? Tú no lloras porque te sientas culpable, sino porque tú quieres que todo le conozca. Nuestro corazón duro aborrece la palabra de Dios. Ella testifica de Él. Y así como inició Pablo, dijo, todo lo que sabía y lo que tengo ya lo estimo por basura. Todo era de Él, para que Cristo cada día más sea revelado a mí. Y al final de ese camino tú lo único que quieres es a Él. Y no lo rechazas, ni lo resistes. Preparativos para la conquista. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué nos dice el Señor? Esforcémonos y seamos valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Otra vez le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué dice? Pero hermana, nosotros no estamos bajo la ley. El apóstol Pedro dice en las Escrituras que los profetas, ellos anunciaron la venida del Cordero. Anuncian. Cuando tú lees Moisés, cuando el Señor nos empezó a revelar a Cristo, nos lo empezó a revelar con Moisés. Cuando Cristo empezó a ser revelado aquí en ese lugar, cuando nosotros estudiábamos las Escrituras con el Espíritu, no con un maestro, sino con el Maestro de Maestros, fue Moisés que nos reveló a Cristo. Y lo empezamos a ver en cada página de este libro, al autor. Durante mucho tiempo nosotros nos enfocamos en los personajes, como Josué, como José, como David, como Moisés, como Esther. Y en un momento queríamos ser como David, queríamos ser como Moisés, queríamos ser como José, tener la gracia de José, queríamos ser como Daniel. Pero estábamos enfocados ¿en qué? En los personajes, en aquellas personas como tú y yo, igual, imperfectas, usadas por un Dios perfecto. Ellos testificaban del autor de Cristo. Pero todos mirábamos, era esto. Yo lo miraba. Y sé que también se predicaba de esta manera, como Esther. ¿Dónde están las Esteres? ¿Dónde están, cierto? No, ¿dónde está Cristo en nuestra vida? Esto era una sombra del que había de venir. El mismo que operó en ellos es el mismo que opera en nosotros. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. Ellos eran imperfectos. ¿José pecó? Sí, todos. Ninguno fue perfecto, ni siquiera David, el salmista, que muestra la imperfección de nuestra naturaleza, pero el Dios perfecto, la esperanza en ellos. Todos ellos. Moisés dice que no había un hombre más manso sobre la tierra, pero no golpeó la roca. Tú y yo no somos perfectos. Nuestro error
es ignorar al perfecto. Ese es el error que cometemos. Que el Cristo es la perfección del Dios vivo. Que si tú quieres conocer a Dios, tiene que ser por medio de Cristo, no hay otra manera. Si no, tú vas a idealizar a Dios. Muchos toman la palabra y la pervierten porque hayan tropiezo en Cristo. Entonces dicen que esto no es pecado, o que esto dio lo otro. No, pecado es pecado, y el pecado tenía muerto al hombre. Y Cristo murió por todos. Desde el más grande según el hombre hasta el más pequeño, porque pecado es pecado. Y el Padre me decía a mí, hay gente que dice que el Padre le dice, pues esta no es la voz del Padre. Si tú te sientas a meditar, ¿con quién meditas? ¿Quién te habla? Esta es la voz de nuestro Padre. Entonces yo veo que veía por las redes sociales que se burlan que el Padre dice, el Padre, entonces ¿quién está diciendo aquí? El presidente. Es el Padre que nos habla, porque esta palabra de la boca de Dios salió de mi Padre. Y decían, el Señor nos decía, iglesia, nosotros tenemos que meditar en esa palabra. El peor error es no hacerlo. Por eso la inestabilidad, la incredulidad, la ceguera espiritual, la falta de dirección. ¿Para qué tenemos que esforzarnos y ser muy valientes? Para cuidar de hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué dice Juan? Que los que le aman hacen su voluntad. ¿Y sabes por qué necesitamos meditar en esta palabra? Porque esto no es algo de nosotros, es don de Dios. Él mismo es el poder y la fuerza para nosotros, iglesia. No hacerlo, sino que sea la obra de Cristo en nosotros, obedeciendo al Padre. Dice, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Él es el que me obedece. Nuestra naturaleza es rebelde por naturaleza. Necesitamos meditar en esta palabra porque el Espíritu Santo nos hace recordar lo que el Señor ya nos ha hablado. Reconozcan, iglesia, que en la palabra no se medita. Que no solamente, mire, conozco personas, y ¿cómo le parece? Que no meditan en lo que nos dio, ¿no? Y empiezan a mirar y a hacer un sancocho de una cantidad de cosas que reciben. Porque uno los oye, pero nunca van a las Escrituras a meditar en ella. El poder está, iglesia. No está en haberse venido a sentar aquí y oír pesadamente, sino que te esfuerces meditando en ella. Van a ver el poder. ¿Por qué el poder de meditar? ¿Cuántos quisiéramos librar las batallas como la libró David? Amén, todos lo dicen. Pero David hacía algo especial. No es que él fuera especial, él hacía algo especial que está escrito aquí en Josué, meditar. ¿Sabe dónde meditaba él? Aún cuando dormía. Salmo 16, Salmo 3, Salmo 4 lo dice. Cuando él estaba en su cama, él meditaba en la palabra. Se acostaba pensando en ella y se levantaba pensando en ella. Dime, iglesia, si no meditan en cosas del mundo. O se acuestan en el celular viendo cosas vanas. El secreto aquí está. Si queremos obedecer al Padre, tenemos que meditar en la palabra. Porque la palabra es espíritu. La palabra vino a hacer una obra y es a renovar el espíritu de nuestra mente. Y a través, cuando los pensamientos, dice, tal son sus pensamientos, así es el corazón, tal es la persona. ¿En qué meditamos? Eso deseamos, eso queremos, eso deseamos y anhelamos, ¿cierto? Nos apasionamos por lo que tanto. Si tú piensas en una blusa, tu corazón la desea y hasta que la compres. Lo que piensas, eso vas a desear y eso vas a apasionar. Así serás. Así son.
Él vino, esta palabra, a renovar el espíritu de nuestra mente, a darnos la mente de Cristo, no la mente del mundo. Satanás tiene gobernada la mente de los que están en las corrientes del mundo, deseando las cosas del mundo, las vanas, las efímeras y las pasajeras. Cuando esta palabra tú la meditas, ahí es donde tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es mucho más que una oración, medítala. A la obediencia a Cristo Jesús. ¿Para qué meditamos? Para obedecer. ¿Para qué meditamos? Para obedecer. Si no se medita, ¿cómo obedeceremos? Cuando el Señor nos llama la atención y nos exhorta, si no meditamos en los que nos exhortó, al otro día vamos a hacer lo mismo. Porque no nos importa. Cuando tú cometes un error, tú dices, Señor, yo no quiero que esto vuelva a pasar. Yo no quiero seguir en esa circunstancia. Señor, ayúdame. Tú eres mi poder y mi fuerza para esto. Pero como eso fue algo que simplemente oyeron, se va a volver a repetir. Nosotros hacemos lo que sentimos y sentimos lo que pensamos. Lo que pensamos, sentimos, y lo que sentimos, hacemos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Por eso el secreto está en renovar el espíritu de nuestra mente, nuestros pensamientos. Y les puede parecer algo muy sencillo, pero ahí está el poder, iglesia. Satanás dice, la palabra dice de Satanás en Efesios 2, que él opera en los hijos de desobediencia, gobernando sus mentes. Efesios 2 lo dice. Dice que él opera en los hijos de desobediencia, gobernando sus mentes y sus deseos. Que lleva los dardos de fuego a desear las cosas del mundo y desobedecer a Dios. El error es al no meditar en la palabra. Es tanto así que hay personas que se sientan aquí y no saben ni qué está hablando el Señor. Porque la batalla está aquí. Pero el Señor nos va a hablar de algo más adelante. La resistencia al Señor es que tú puedas estar aquí con un corazón dispuesto y diciéndole, Señor, las armas de esta milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, aquí y aquí. Aquí es donde está la batalla, para poder recibir la palabra de Dios. Bienaventurados los que la oyen, las que la reciben y los que obedecen, dice la palabra de Dios. Para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora dice, no se aparten ¿de qué? ¿De la congregación? ¿Del pastor? De la palabra. ¿Y qué es lo que vemos que sucede? ¿No es esto? ¿Qué empiezan a aborrecer? La palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro, escucha, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. ¿Para qué meditamos? Para guardar, para que hagas y hagas. O sea, no solamente dice, bienaventurado los que oyen, guardan y obedecen. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino, sino los que hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué vemos tanta desobediencia en medio de la iglesia? Aquí lo dice, porque no se medita en la palabra. Cuando hay personas que se han acercado, que dicen, no sé, ya no puedo hacer eso ni lo otro, yo le digo, ¿estás meditando en la palabra? No, él es la fuente. La fuente no es el culto. La fuente no es trasnocharnos velando sin él, porque hay personas que pueden sentarse aquí en el culto o en una vigilia y se duermen. ¿Cómo van a meditar en lo que no recibieron? La palabra hay que recibirla. Mire, iglesia, yo espero que estén recibiendo. Porque muchos dicen,
Ay, pero uno ve que usted casi no desobedece. Y no se trata de la persona, sino de la palabra de Dios que nos guarda a ella misma, tus pensamientos y tu corazón para obedecer, porque es por Él, no es por nuestra fuerza. Estamos en Josué capítulo 1, escuchen, aquí está el secreto. Dime si el error del pueblo de Israel y del pueblo de Dios en este tiempo no es que se apartan de la palabra. La mayoría de las personas que se me han acercado, yo les digo, estás leyendo la palabra, estás escudriñándola, estás teniendo intimidad con el Dios de la palabra. No, pero es que ¿por qué las obras no me salen bien? Aquí, si quieren que les vaya bien, mediten en ella. Queremos lo que dice la palabra, pero no al Dios de la palabra. La palabra no se puede resistir, porque resistir la palabra es resistir a Dios. Aquí está la fuente. Aquí hallamos la vida eterna. Aquí fueron abiertos nuestros ojos. Aquí fueron abiertos nuestros oídos. Aquí, iglesia, hallamos la vida eterna que es en Cristo. El poder no está en el libro como tal, sino en el autor del que habla este libro. Tú puedes sentarte como tienes de costumbre, pero si no la escudriñas con fe, de nada te servirá. Porque aún para sentarte a oír, dice que no les hace provecho la palabra, porque no la oyen con fe. Si nosotros creyéramos que esta es palabra de Dios y que Él nos está hablando, nosotros no estuviéramos batallando ahí. Dios mío, yo digo, yo necesito, Señor, oírla y meditarla para guardarla y obedecer. Cuando tú la guardas, tú no estás guardando letra, tú no estás guardando un versículo para aprendértelo. Meditar no es memorizarlo y repetirlo, es meditar porque lo has creído, en lo que has creído o en quien has creído. Eso es meditar, Señor. O sea que por eso desobedezco, porque no medito en ella, Señor. Señor, pero ¿cómo voy a meditar? Eso es meditar. ¿Cómo voy a meditar en ella si cuando tú hablas te resisto? Yo necesito, Señor. ¿Qué es lo que te resiste en mí? La palabra de Dios dice que en 2 Corintios 10, que es mis pensamientos, mi mente y la altivez, los razonamientos y la altivez de mi corazón. Claro, Señor. Entonces tengo que llegar a rendir primero eso para poder oírte. Porque el mismo hombre resiste. ¿Cómo? Si yo te voy a entregar algo y tú dices, no lo vas a recibir, ¿cómo lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a hallar por obra? ¿Cómo, iglesia? Porque la palabra de Dios no se recibe simplemente como un conocimiento, se recibe por fe para renovar el espíritu de nuestra mente y darnos un corazón nuevo, espiritual. Aquí está el error. Porque llevan tantos años sin dar fruto, porque quieren dar fruto con obras muertas. Las obras muertas que dan un mal fruto, que da el fruto del Espíritu Santo, vienes por fe, por haber creído en el Hijo de Dios, por haber creído en el autor de ese libro. Gálatas 3 dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por sus obras o por el oír con fe? Por el oír con fe. Entonces, ¿por qué corrieron otra vez a las obras y creen que con los ritos? Mira, el Señor nos está sacando de los ritos. Y a los nuevos que nos escuchan, o a los que llevan años, el Señor sencillamente nos está hablando de una iglesia, que dice ser iglesia, pero sin fruto. Sin palabra no hay fruto. Esta palabra es la semilla que tenemos que recibir. ¿Para qué? Para ser implantado, ¿qué? El árbol bueno en nosotros, porque el bueno es Cristo, no nosotros. Nos llevó al fruto, el fruto es malo, nos mostró las obras de la carne, que el fruto que dábamos era un fruto malo. Entonces nos mostró el fruto y vimos que el fruto que dábamos era malo. Señor, ¿y esto qué? No, ese es el fruto que dan. Abrió nuestros ojos para ver el fruto. Luego dijo, ¿saben por qué el fruto es malo? Porque el árbol es malo. Señor, o sea que yo soy malo, si ustedes son malos. ¿Y por qué el árbol es malo? Porque la raíz es mala. ¿Y por qué la raíz es mala? Porque la simiente era mala. Y yo vengo a la simiente, el árbol de la vida. Una nueva vida en Cristo, que es implantado por medio de la palabra. El que resiste la palabra está resistiendo a Cristo.
esta palabra es implantada en nosotros, esta palabra va dando un crecimiento que demanda el apóstol Pablo, el Espíritu a través del apóstol Pablo, diciendo que hay un tiempo de ser niño fluctuante, pero hay un tiempo donde el Señor te demanda madurez, fruto. Si es que han oído y han recibido y han guardado esa palabra de verdad, tienen que dar fruto. Porque si el árbol es malo, entonces la simiente sigue siendo mala. ¿Y esta simiente dónde está? En la carne. ¿Y dónde está el árbol bueno? En el espíritu. Anda pues en el espíritu para que den fruto del espíritu. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si ustedes siembran en la carne, van a cegar de la carne corrupción. Yo les he dicho, ustedes se duermen, porque ustedes mantienen más celo en la carne. Ustedes mantienen en la carne, ¿qué van a dar aquí cuando nos cuesta rendirle un culto a Dios? Carne. Pero el que es del Espíritu ama esta palabra, la glorifica. Porque Pablo dice, oren para que la palabra sea glorificada en todo lugar. Porque es la palabra la que nos da vida. Es la palabra la que levanta al que está muerto. Es la palabra la que restaura. Entonces, si no creen que es la palabra, la van a resistir. Y es aquí donde está el poder de Dios. ¿Qué dice Jeremías 2? 2 pecados ha cometido mi pueblo. 1, primero, alejarse de mi fuente de agua de vida. Ustedes pueden estar aquí, pero estar lejos de la palabra. Él es la palabra. No es alejarse del pastor o el líder. No es alejarse de una congregación. Nosotros venimos a escucharlo a Él. Podemos estar aquí, pero resistiendo la palabra de Dios. Están lejos. 2 pecados cometió mi pueblo: haberse alejado de mi fuente de agua de vida. ¿Cuál es la fuente de agua de vida? ¿Quién nos da de beber? Este pan que el Señor trae se come por fe. Y si lo creen, pidan, yo les doy el Espíritu Santo. Esto dice Juan capítulo 6. Yo les doy de beber. Si ustedes supieran, iglesia, ¿quién les dice a ustedes de beber? Yo sé que no tienen, dice el Señor. Él sabe quién está seco. Si supieran quién es Él, pedirían y rogarían y clamarían para que les diera de beber. Y no estarían como fuentes sin agua sentadas en una silla. ¿Por qué no le piden? Porque no creen en Él. Porque dice, si ustedes creen en esta palabra que dice que yo soy, pidan, yo les haré. No puede ser que escuchemos esta verdad y salgamos secos. No creen que es Él. Todavía hay personas, yo lo sé, y dicen, es que no puedo orar. Sí, tú no puedes. Es que no puedo. No puedes. Es que no puedes. Es que la palabra dice que nosotros no podemos, que es necesario que sea el Espíritu en nosotros. ¿Qué quiere que les diga? Coman y beban ese alimento que Él tiene para todo el que crea. Es por fe que se manifiesta el fruto del Espíritu. Es por fe que tú le amas. Tú no esperas ver para creer. Cuando Él habla, tú le crees. Escrito está, cielo y tierra pasará. Esta palabra jamás, esta palabra se va a cumplir. Aún cuando no creen, dice la palabra de Dios, ni viendo. En Juan 6 lo dice, creyeron. Con todo lo que Él ha dicho, con todo lo que el Señor nos ha dicho. Y viendo lo que sucede, no creen. Porque no se trata de mi Señor, se trata de la dureza del corazón. Ahora, esta palabra tiene el poder, dice que es martillo que quebranta esa dureza. Y que es fuego que consume todo lo que no es de Él. Nosotros venimos a esto, iglesia. Esta palabra es tan poderosa que le da sabiduría al más niño. Si lo cree. Niños con sabiduría de Dios, más que los que llevan 30 o 40 años en la iglesia, porque creen que las obras muertas los sostienen. La gente se maravilla lo que hace el Señor con estos niños. ¿Qué necesitan? Oír, creer, lo guardan. Tú hablas de lo que has creído. Ustedes han visto el emanar del Espíritu. Solo se necesita fe. Un corazón incrédulo lo va a resistir una y otra vez. El secreto está en meditar la palabra. Entonces vuelvo y leo el 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Ay, yo me esfuerzo. Voy a lavar las sillas, voy a lavar las paredes, voy a hacer esto. Esto, iglesia, no es lo que el Señor quisiera.
Ahora, no se trata de que nos sirvamos, se trata de que nos enfocamos tanto en esas cosas que descuidamos lo más importante. ¿En qué nos tenemos que esforzar y ser valientes? Para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés, que te mandó. Escucha, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿El error dónde está? Apartarse de la palabra. Ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, porque la palabra no nos hace ni mover a la izquierda ni nos hace mover a la derecha, la palabra nos lleva camino a la meta. Adelante. Y dice que nosotros no somos de los que retrocedemos hacia atrás para perdición, sino los que avanzamos para salvación. Así que aquellos que se sientan en el camino, cuando tú lees las escrituras y se sentó y estaba junto al camino, son personas que se apartaron a derecha o izquierda. Quedaron ahí, paralizados, estancados espiritualmente. No por el pastor. No le echen culpa al líder, no le echen la culpa a la pastora, no le echen culpa a su familia, es por haberse apartado de la palabra. Porque donde el Señor planta, donde sean, hasta en tierra seca y árida, se reverdece, se florece y se da fruto. ¿Dónde se ve más el fruto del Señor? Pues donde no hay fruto. ¿Dónde se ve? Es que es mi familia la que no me deja dar fruto, es que es la gente de la iglesia que no me deja dar fruto, es que es la pastora que no me da la oportunidad, que no me deja dar fruto. No, iglesia, el fruto se da por medio de fe, no se da porque te promocionen los hombres, porque pueda que no te coloquen aquí, pero una persona con fruto allá afuera muestra a quien es que porta, y esa evidencia muestra si aquí no hay fruto. O el Señor no me sacó de atrás. Porque a mí a este púlpito no me llamó ningún hombre, me llamó el Señor. Allá lo que pasa en lo secreto, ¿no? Cuando tú le crees a Él. Así te quieran ocultar, dice, así te rodeen tiniebla, la luz que está en ti resplandece. ¿Dónde se manifiesta la luz de Cristo? Donde hay tinieblas. Apaguemos la luz. Si hay alguien que está ardiendo, naturalmente hablando, va a brillar en medio de oscuridad. Nosotros culpamos el ambiente, culpamos todo lo externo, pero no la incredulidad que hay en nuestro corazón. No es culpa de nadie, es culpa de nuestra incredulidad y de que no permanecemos en esta palabra. Y se van a acercar personas para hacerte dudar de lo que el Señor te dijo. Te van a señalar, te van a cuestionar y se van a burlar. Tienes que prepararte para eso. ¿Por qué? Porque creíste. Dice que los hermanos de Jesús se burlaban de él. Vaya, desea conocer. Porque vaya, desea conocer. Le decían que les dijo, todavía no es mi tiempo. El tiempo de usted ya está presto. Pero el mío no, es cuando el Padre diga. ¿Por qué no te das a conocer? Sal. La obra que está haciendo el Señor en ustedes es por fe, iglesia. No es el tiempo que llevemos aquí. Judas duró el mismo tiempo que Pedro y Juan. No nos graduamos por estar en un lugar o por venir a oír la palabra solamente, sino por creerla. Y cada día que creemos más y más esta palabra, morimos más a nosotros mismos. Y crece Él. Porque el que testifica es el Espíritu Santo. Ustedes saben que lo que les estoy predicando es verdad. El que es del Espíritu ama esta palabra porque sabe que esta palabra es Él. Juan 8 dice, ustedes no pueden oírme, no entienden mi lenguaje, no me aman porque no me conocen ni al Padre conocen. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. ¿Y cómo van a conocer al Padre si no le oyen? Él dice, ¿por qué no creen? ¿Por qué no me creéis si yo de Dios he salido? Si esta palabra salió fue de Él. ¿Por qué piensan que eso es un libro de historia? Esta palabra salió de la boca de Dios, inspirada por el Espíritu Santo en aquellos hombres que testificaron que vino en carne. Los profetas anunciaron que Él había de venir y todo lo que se cumpliría vino en carne.
Luego empiezan los apóstoles a escribir por el Espíritu y testificar que lo que anunciaron los profetas se cumplió todo. Y que murió, y que lo vieron resucitado. Y levanta Pablo, el apóstol del Espíritu de la gracia, y testifica de que él lo caminó en carne, pero que por fe también le dio vida. Y esta es en la parte de nosotros como gentiles que éramos, que por fe también tenemos acceso, iglesia. También somos parte del remanente de Dios. Tú no eres parte del pueblo de Dios porque te hayas decidido a ser parte de un culto o de una congregación. Él no viene por casa de oración el alfarero, Él viene por hijos que creyeron en este lugar. Sal de allí, sal de ese sistema que te tiene, que crees que así como estás, iglesia, vamos a partir. Nosotros necesitamos la vida todos los días y esta palabra es la que nos mantiene en la vida verdadera, en la vida. Levántate de donde estás. La palabra que se te predica es para levantarte, para que sople el Espíritu Santo. Todos dicen Cristo viene, pero ¿cuántos ministros están preparando a su congregación para la venida de Cristo? Porque sin santidad nadie lo verá. Porque a que lo conozcan y le digan Señor y toquen, Él dirá, no os conozco. Y conocer tiene que ver con intimidad. No conocer unos versos bíblicos, sino tener intimidad con el Dios de la palabra, que es un Dios vivo, Dios de una iglesia viva, de piedras vivas, que la piedra angular viva nos dio vida a nosotros. Vamos a enfrentar, y cada día la palabra de Dios dice, las cosas no van a ser fáciles, pero todo lo podemos en Él que nos fortalece. Una iglesia que le glorifique tanto por esta palabra que quisiera y amaría que se le predicara a otros, pero no que estuviéramos con los mismos niños fluctuantes. Pablo lo decía una y otra vez: hijitos, por los que vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en cada uno de vosotros. Porque era una iglesia que sí en el Espíritu, sí en el Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué les estorbó para no obedecer la verdad? Si iniciaron en el Espíritu, ¿cómo terminan en la carne? ¿Y qué pasaba cuando que el enemigo los persuadía con que con personas a uno los llevó otra vez a las obras muertas? Cuando en la gracia somos libres. En Cristo no hay condenación. La palabra de Dios dice que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. En Él todos somos uno. Hasta que la gracia sea revelada, como está siendo revelada mi vida. Muchos dicen que la mujer, ¿por qué predica? Pues oren para que levanten hombres, para que prediquen, porque el mundo se está perdiendo en delitos y pecados. Hombres que dicen, la mujer no es lícito que predique. La mujer, yo veo a Pablo dándole gracias a mujeres que lo apoyaron en el ministerio y que fueron pioneras para predicar la palabra. Oren. Ustedes saben cuánto yo anhelaría que el deseo de mi padre fuera que levantara a los sacerdotes de aquí. Y él dice, quítate que voy, amén, que levanten los sacerdotes de este lugar. Yo amaría eso. He suplicado por esto. Mujeres sensatas que traigan a sus esposos a Cristo, no que los alejen. Esto es lo que deberíamos clamar. En Cristo somos libres. No como la libertad para pecar, sino libres en su gracia, alabándolo y glorificándolo, porque la obra es de Él y la gloria es de Él. El poder y la sabiduría es Él. Te mando que no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde?
¿Por qué la abundancia del corazón? Porque no hay palabra cuando habla el pueblo de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que pensamos, baja a nuestro corazón. Una persona que está llena de Dios, del Espíritu Santo, hablará palabra en todo lugar. Y no será tóxico, así que la palabra de Dios dice, sino que todo es lo que el Señor nos habló. O sea, tu caminar es con Él. Él es la palabra. Personas que se van de vacaciones o de puente y se le olvida que Él está allá donde ustedes. Él no habita en estas cuatro paredes, Él quiere habitar en nosotros. Donde tú estés. Entonces entramos por esa puerta y creemos que el lugar es santo porque aquí está el Señor. Aquí lo venimos a glorificar los que decimos ser templo de Él. Pero allá afuera se comportan como quieren, son carnales. Nosotros venimos aquí a que esta palabra, bendita palabra, que no la adulteramos, porque allá afuera uno la adultera. Allá afuera la quiere acomodar en su manera de vivir. Aquí nos dice y nos alinea cómo andamos, a diestra, siniestra o vamos camino a la meta. ¿Cómo estamos? Esa es la labor de la palabra en nuestras vidas. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Palabra? Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de los corazones salen los pleitos, las guerras, las envidias, los asesinatos. Todo sale del corazón del hombre. Así que si sale la palabra de Dios de nosotros es porque Él mora en nosotros. De quien mora en nosotros, de ese fruto damos. No se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Mira la necesidad. Para que hables, tienes que meditar. Ay, Jesús. Para que guardes, o sea, para poder, vuelvo y lo digo, para que tu boca esté llena de la palabra, tienes que meditar de día y de noche. Para poder guardarla y hacer conforme a lo que está escrito. O sea, no ser un simplemente oidor, sino hacedor de la palabra, como dice en Santiago. El tiempo donde más mengua la iglesia es en estos tiempos que piensan tantas cosas vanas. ¿O no ha sido así siempre? Ahora, dice... Entonces, para obedecer hay que guardarla y para guardarla hay que meditar en ella. Entonces saldrá el fruto que tiene que salir. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos que nos salgan todo bien, ¿cierto? Ay, pero tráemelo. Pero es que estás caminando conforme a tu voluntad o la del Padre. Es que otra vez me equivoqué, otra vez me quedaron mal, otra vez peleamos, otra vez están batallando por su propia voluntad. No están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no prosperan? Sí, yo sí. Estoy en guerra con mi esposo, con todo el mundo, hasta los empleados de la empresa. Y tu alma está prosperando porque dice, amado, yo sea que sea prosperado en todo, a que tengas salud como prospera tu alma. El hombre le llama prosperidad a las cosas económicas, pero el Señor vino a prosperar nuestra alma. Porque el alma es la que lleva para la eternidad. ¿Qué es un alma no prosperada? Un alma cautiva, llena de odio, de rencores, me hablaba el Señor de algo, de venganza. Cuando tú piensas en lo que te dijeron, automáticamente se genera por esta naturaleza una sed de venganza, de querer hacer algo también hacia esa otra persona. Eso está en esa naturaleza, en responder, en contestar, en no hacerle un favor, en cualquier cosa, cuando tú meditas en el daño que te hicieron. Por eso hay que meditar en la palabra para que esos pensamientos no nos gobiernen. Y es por medio de la fe en esta palabra que se apagan los tratos de fuego del maligno. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Quiero prosperar, quiero que me vaya bien en el negocio en este mes. ¿Y el alma?
No es que no puedo oír palabra. La palabra de Dios lo dice. Si quiere que nos vaya bien, iglesia, tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que meditar de día y de noche. Ahí está el poder. Y dime si la falla de la iglesia no es ahí. Que no meditan en su palabra. Meditan más en lo que les salió en el Reels o en el TikTok o en lo que sea. Uy, esto, sí, esto. Y piensan en lo que recibieron de ahí, pero no en la palabra. Y es tan tremendo eso que cuando uno escucha y que la gente siempre, ¿cómo se llama eso? Cuando está en tendencia algún Reels o algo así, esa musiquita de que hay como que, ¿cierto? Y lo puede estar oyendo otra persona y Dios mío, eso cómo atrapa a uno, a los oyentes. ¿No? Sí, es así. En eso es que se medita, en lo que ven, en lo que piensan, eso harán. Tal es su pensamiento, tal es en su corazón, tal es Él. Tal es Él. Le hemos dicho al Señor que queremos cambiar. Meditemos en la palabra. La palabra transforma. Yo los he invitado muchas veces a leer el Salmo 19. Ahí está la obra de la palabra. Transforma el alma, trae refrigerio, trae consuelo. Ahí está la obra de la palabra. Y la obra de la palabra no solamente viene a sanar, darte esta paz, sino que también viene a ¿qué? ¿Qué dice el salmista finalizando el Salmo 19? ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Que dice el Salmo 139, escudriñame y examíname con la palabra. Hoy estamos siendo examinados. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que pesar? No, eso es para mi esposo, él no lee la palabra, tú y yo. ¿La estamos leyendo? ¿Estamos meditando en ella? ¿Estamos meditando en lo que nos da cada día? ¿En este pan? ¿Lo creemos? Entonces clamarás y Él te dará el Espíritu Santo. Cuando tú lees Lucas 11, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, como los discípulos de Juan le pidieron a Juan y Él les enseñó. Y Él les dio un diseño que es el resumen de lo que Cristo vino a hacer. Ya esto nos lo explicó el Señor. No es que tengamos que repetir esa oración. Sin fe de nada sirve, dice la palabra. Sin fe no vamos a agradar a Dios. Entonces dice, enséñanos. Y finalizando Lucas 11 dice, les enseña esto. Dice, si ustedes siendo padres malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿quién más yo, el Padre bueno, no les voy a dar el Espíritu Santo? Después de esta palabra siempre vemos la necesidad de ser llenos del Espíritu para poder obedecer al Padre. Porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Yo no puedo. Yo sin el Espíritu soy carnal. Yo creo que soy peor que todos los que están reunidos aquí. Sin Él, nada soy. Es por el Espíritu que somos sostenidos. Por esta palabra que es Espíritu y nos da vida y nos mantiene como pámpanos en la vida verdadera. El que se cree firme caerá. Y dice que ese que cae es pámpano seco, se seca sin Él. ¿Cuántos pámpanos secos que por apariencia están secos, pero no, como no quieren nada con la palabra? Un pámpano seco no quiere nada con la palabra, hasta que entienda que lo que hizo fue el error de Jeremías 2, haberse alejado de la palabra, de él, de la fuente. ¿Cómo restauró el tiempo de Nehemías el Señor? Claro, restauraron el altar, los muros, el templo, listos y preparados para leer nuevamente la palabra. Dice que cuando en el tiempo de Nehemías y Esdras se volvió a leer la palabra, hasta los niños lloraban, porque sabían que el error que cometieron fue haberse alejado y haber despreciado palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos. Yo no lo desprecio, los que lo desprecian, nosotros podemos estar aquí sentados despreciándola. Aquí sentados, iglesia, pensando en cosas vanas. Dice, no les aprovecha porque no la oyen con fe. Él quiere que nos haga provecho, y nos hace provecho cuando tú la recibes y la crees. Cuando tú crees, tú la meditas. Es imposible. Yo estoy así, mi esposo me dice, ¿qué piensas lo que nos habló el Señor hoy? ¿Cómo te parece que nos dijo esto, esto y esto? Ah, y sí, el Señor nos dijo esto y esto. Una llamada, hola, ¿cómo estás? Ay, lo que el Señor nos dijo. Cada ratito estás pensando en lo que Él dijo. ¿Cuánto la olvidan saliendo de aquí?
Y lo que más me ha dado en este último tiempo es temor de Dios, porque sé cada día que esta palabra que nos ha dado tiene vida y nos lleva a hechos. Y Él dice que procuremos presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, porque hay quienes reprueban después de haberla oído, porque no la creyeron, no la meditaron, no la guardaron y no la obedecen. ¿Dónde la vamos a obedecer? En el momento en que la tenemos que llevar por obra. Aquí dice que se tiene que llevar por obra. ¿Qué es llevar por obra? Cuando dice hechos, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu en los apóstoles. La obra de Cristo en nosotros, a través de la fe en esta palabra. No tener por costumbre leerla y no tener por costumbre oírla. Y salir aquí haciendo desobediencia. Sino salir con temor de Dios, no con miedo, sino que el temor de Dios es quererle obedecer. Y tú y yo sabemos que no podemos sin Él. Sin Él o alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Él te hace recordar lo que Él ya te ha dicho en el momento que lo necesitas. Él te lo hará recordar. Eso lo dice en San Juan. El Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad. Él les va a hacer recordar lo que yo ya les he hablado. Él no nos está hablando para que esto quede en el aire, Él nos está hablando para que lo guardemos en el corazón. ¿Saben por qué? Lo vamos a necesitar. Tú y yo. Nuestra familia también. La congregación. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Salmo 1, gloria a Cristo. Entonces nos tomamos sobre meditar de día y de noche. ¿Para qué? Para poder guardarla. ¿Para qué? Para poder obedecer. ¿Para qué? Para que demos el fruto que el Señor espera que demos después de haber recibido esta verdad. El Salmo 1, entonces me llevaba mi rey y me llevaba al Salmo 1. El propósito de los salmos, qué hermoso. Y él me decía, antes de llevarme a Josué, me dio primero el Salmo 1 y luego me llevó a Josué. Y en el Salmo 1 habla de esto, de meditar en la palabra. Dice que bienaventurado es el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Todos quieren ser bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? 3 veces bendecido. Todos queremos ser bendecidos. Pero es que las bendiciones de Dios no llegan en la desobediencia, llegan en la obediencia. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 28, que el camino de la obediencia trae bendición y el de la desobediencia, maldición. Deuteronomio 30 dice que Él puso delante de nosotros los 2 caminos, el del bien, el del mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál escogemos? O sea que tú decides cada vez que vienes aquí, sabes que si resistimos la palabra de Dios vamos a desobedecerle. Entonces todos veníamos a pedir esas promesas y las bendiciones, pero escrito está que es para los que le aman. Y si me amáis, guarda mis mandamientos, lo dice en San Juan. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora no es que hay gente que me dice, Clara, es que yo no la memorizo, Hay gente que me dice, ¿cómo hace usted? Yo no la memorizo. Cuando Él me habla, yo le creo. Y cuando tú la crees, dice la palabra de Dios que Él pone el Espíritu para escribir con su dedo, ya no en tablas hechas de piedra, sino en las mentes y en los corazones que creen. Esa es la obra del Espíritu. Escribir esta palabra, el Espíritu por medio de la fe. Y yo la recuerdo porque la creí. Yo no soy memorizarme, Salmo 1, bienaventurado, varón, ay, ¿cómo es que es bienaventurado? No, dice Señor, yo medito en lo que Él me dice. Eres bienaventurada si meditas en esta palabra. ¿Qué es bienaventurado, Señor? Ser bendecida. O sea, si meditas en esta palabra, ahí inicia lo de la bendición. Si la meditas, vas a obedecer. Y si obedeces, hay bendición. Es meditar en lo que Él ya ha hablado. ¿Cuántos dicen, es que no entiendo? Es que venga, ¿qué significa esto? Mire, hoy el Señor me estaba dando una revelación que me quebranté y lloré, que en el tiempo que el Señor la dé lo entenderá. Pero hubo una parte donde yo empecé, y yo dije, esa parte la di yo. Porque nosotros queremos adelantárnosle a Dios. Dios sabe qué porción nos da hoy. Si Él dijo, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Ya, hasta ahí me dio eso, mediten en esto. ¿Para qué se van a ir por allá? ¿El contexto es necesario? Claro que sí, porque durante mucho tiempo nos leían textos sin contexto y los manipulábamos nosotros a nuestro antojo.
El contexto es necesario porque cuando el Padre me enseñó a mí a través con su Santo Espíritu, me dice, el contexto es necesario, claro que sí. No es que aquí cogíamos la promesa del Salmo, la promesa de Juan, la promesa, pero es que no decíamos que era para los de obediencia. El contexto dice, si obedeces, si lo guardas, si meditas. Y el fruto, el mismo fruto trae bendición. O no subrayamos solo las promesas. Si tú miras las Biblias que teníamos antes, tú y yo tenemos subrayadas las promesas. ¿Cuántos tienen subrayados donde es la obediencia? Hagan ese ejercicio. Busquen. Subrayamos las promesas, pero el Señor no te pone condición. Él lo único que nos pide es creer. Por medio de la fe, el Espíritu Santo hace la obra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Ahora hay quien les predique, pero no quieren creer. ¿Por qué? Porque no creen que es por medio de la palabra. Al Señor le plació que fuera Romanos capítulo 1, 16, 17, por medio de la predicación salvar. Por la predicación, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A Él le plació que fuera por la predicación, como decía nuestra hermana en la intercesión, por el Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al alfarero por qué lo hiciste así? ¿Por qué quieren cambiar? ¿Por qué quieren decir no? ¿Y por qué tienen? Hay personas que me dicen, ¿por qué así? Si siempre lo hemos hecho así. Si uno es salvo por la oración de fe. No, tú no eres salvo por la oración de fe, por haber repetido. Tú eres salvo por haber creído en el que le estamos haciendo la oración de fe. Pero es que siempre hemos repetido y repetido y uno va y coge 10, repitan conmigo. ¿Y qué van a repetir si no creen en el que le están haciendo la oración? Hay que predicarles de Cristo para que hagan la oración de fe. Y vieron personas que cuando el Señor empezó a hablarnos de esto aquí en los discipulados, porque nos llama a ser discípulos primero. Cuando tú vienes te dicen, tú eres llamado a las naciones, tú eres apóstol, tú eres profeta. No, tú y yo tenemos que ser primero discípulos para conocer al maestro, al dueño de la mies. Pero todos no le creyeron, no todos le siguieron. Porque para ser discípulo hay que tomar una cruz. Porque el discípulo va muriendo cada día hasta que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Menos yo y más Cristo. Y todos no están dispuestos a despojarse de sí mismos. El que no esté dispuesto a dejar madre, padre, hermanos, hijos. Todo esto no quiere decir que te separes ni que dejes, sino que entiendas que hay tradiciones, hay costumbres que Dios no comparte. Y tu misma familia te va a decir, oh Cristo o yo. La misma familia. Si es que batallaron como yo batallé en un tiempo. Van a haber burlas. Es lo primero que va a haber. Y Él recibió burlas por ti y por mí, siendo rey. Escarnios. Hemos recibido escarnios. Nos damos cuenta de gente que dice amarlo a uno, que habla mal de uno, y eso duele. Pues Él también lo hizo, a Él también se lo hicieron. Y no lo merecía, lo hizo por ti y por mí. Entonces nosotros nos indignamos cuando esto pasa. Pero Él dijo, ustedes van a padecer juntamente conmigo. Y tienen que morir juntamente conmigo para vivir juntamente conmigo. No todos están dispuestos a ser discípulos. Porque hay quienes quieren serlo, pero ponen la mano en el arado y vuelven atrás. El camino es hacia adelante. Y esta palabra nos muestra dónde estamos en el camino. No es fácil, pero hay un gran galardón. Y yo lo quiero. Y sé que no va a ser por mis méritos, que los méritos son de Él. Que lo único que yo tengo que hacer es creerle y permanecer. Porque fiel es el que hizo la promesa. No mirando la promesa, sino al que la hizo. Porque cuando miramos la promesa, hay un tiempo de paciencia, porque hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Entonces nos desesperamos. Y Él dice, sed pacientes y orad en Santiago capítulo 5. Porque a veces la impaciencia, porque queremos que el Señor lo haga todo a nuestra manera. Sed pacientes y orad. Por eso las diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, nos va a dar paciencia. En medio de la prueba lo veremos actuar.
Una iglesia que no quiere padecer juntamente con Cristo. Quieren la promesa que es la resurrección, pero no quieren la muerte del viejo hombre. Todos quieren esa vida. ¿Creen que la nueva vida es echar fuera demonios? No, iglesia, no te equivoques. Hay quienes hicieron milagros, sanaron enfermos y echaron fuera demonios que no van a entrar. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces aquellos que dicen que quieren nacer de nuevo, los que murieron hoy y creyeron, no, Señor salva y Él salva como Él quiere. ¿Quiénes somos? Pero a nosotros nos está predicando hoy, porque escrito está necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es estar aquí, es una nueva vida que es en Cristo. Decir las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. No por mi obra, sino por la obra de Cristo. Esto es lo importante de meditar en la palabra, porque en los tiempos de prueba es necesario que la recuerdes. Que fiel es el que la hizo. Fiel es el que hizo la promesa. Vamos a pasar por diversos desiertos. ¿Qué dice la palabra? Está el desierto, estamos conociendo los diversos desiertos, pero Él prometió que no estaríamos solos en ese desierto. Está el desierto del valle de los huesos secos, ¿cierto? Este valle. Está el desierto, el valle de los huesos secos. Está el valle de las decisiones. ¿Sí, me sigues o vuelves atrás? Muchos están en ese valle. Usted decide si siguen siendo carne o espíritu, vida, muerte, maldición o bendición. Tú y yo somos los que decimos camino ancho o angosto. Ese valle de las decisiones tú lo vas a tener que pasar. Como Él tuvo que tomar la decisión si iba o no iba a la cruz, así nosotros tenemos que tomar esta decisión. Y a quienes te están decidiendo muerte. El valle de las lágrimas está seguido. Y hermanas, ¿yo cómo sabe eso? Porque he pasado y estoy pasando por muchos de esos valles. Y Él me ha dicho, ese es el valle de las lágrimas. Hay quienes lloran como lloran por el unigénito, viéndolo a Él y arrepintiéndose, diciendo, dame vida. O hay quienes lloran porque no quieren morir a su vieja naturaleza. Y están padeciendo por su ego, por su orgullo, porque no es igual ir a la roca a que la roca venga a nosotros. No es lo mismo quebrantarse que ser quebrantado. No es lo mismo. Porque al humilde le da mayor gracia. Aunque llore, Él dice que Él secará sus lágrimas y como dice el Salmo, con su redomar las recogerá. ¿Cierto? Pero cuando nosotros no nos humillamos bajo su mano poderosa, sino que somos altivos, Él lo mira de lejos. El altivo dice, antes de la caída está la altivez de espíritu. Y antes del quebrantamiento, ¿qué está? La soberbia. Y eso está en esa naturaleza que no quiere morir. Entonces corren y corren. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si creyéramos y meditáramos, sabríamos que a los hijos de Dios todo les ayudará para bien. Y que Él está en medio de todas esas dificultades. Cristo vive. Él no es Dios de muertos, recordemos, Él es Dios de vivos. Mira lo que dice entonces el Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es el problema? Que no aman la palabra. Él dice, no me amáis. Si me amarais, me recibiríais, le dice a los que enseñaban, a los que interpretaban, a los que, según lo que dice el título en Juan 8, los que habían dicho que creían en Él. Que no aman la verdad. Quieren un evangelio lleno de mentiras, diciéndote que en desobediencia vas a heredar. No, hereda el que es nacido de Dios. La herencia es por medio de Cristo. Él nos hizo coherederos juntamente con Él para alcanzar las promesas que están en Él. Las promesas de Dios no están en la carne, están en Cristo Jesús. Pero nos encanta que nos den promesas. Eso es como cuando tú tienes, porque así es Satanás. Yo la amo, deme un hijo, yo le hago hasta una casa en el aire. Se van como humo en el aire. Así es el enemigo. Te dice, no importa que desobedezcan.
El Señor ya pagó el precio, sí, Él pagó un precio, iglesia, para que por medio de la fe en el precio que Él pagó, el poder de Dios no solamente nos redima, nos lave, nos reconcilie con el Padre, nos limpie, nos dé una nueva vida, sino el poder de la gracia, el poder de Dios para no pecar más. Así que aquellos que pecan, están acostumbrados a decirle a otros que no importa, que Dios ama al pecador. Dios amó de tal manera al mundo, nosotros siendo pecadores, que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Y es necesario el arrepentimiento. Dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio. Los que predican la gracia como el libertinaje, ¿quién no va a amar un evangelio así? Pues no solamente darán cuenta de ellos, sino de todas las almas a quien les dicen esto. Porque la palabra de Dios dice que las fuentes sin agua, aquellos que no nacen de nuevo, sino que se quedan con el simple conocimiento, arrastran a otros, iglesia. Y les predican conforme a las concupiscencias que hay en el corazón todavía. Esto lo dice en Pedro y también lo habla en Timoteo. Vendrá el tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán estos predicadores y los amarán, porque les dirán, no importa. No, tranquilo, duérmase. Usted recibe así, mentira. Entonces, ¿por qué la palabra dice, despiértate tú que duermes, para que la luz de Cristo te alumbre? ¡Mentira! No importa, eso es poco a poco que usted deja de pecar. Mentira, tú y yo no podemos. Entonces, en vano murió Cristo. Si podemos dejar de pecar, ¿por qué tenía que venir uno para morir por los pecados? Mentira, tú no dejas de pecar. Ni yo dejo de pecar por nuestra fuerza, sino por el poder de la gracia, poder de Dios para lavar y limpiar con su sangre, a través de la sangre de su Hijo, y el mismo poder para aborrecer lo que lo traspasó a Él. Mentira, tú no puedes dejar de pecar. Entonces están predicando un evangelio sin Cristo. Es que eso es poco a poco. Claro, la palabra de Dios habla de un 30, un 60 y un 100 por 1. El 30% Cristo, 70% yo. 60% Cristo, 40% yo. 100 por 1 Cristo en el 1 y nada de mí. Aquí no se trata de que tú crezcas, es necesario que yo mengue para que Él crezca. La iglesia cree que el crecimiento está en el conocimiento y en los dones que nos da. Si hay algo bueno, alguna buena dádiva, algún don perfecto, proviene del Padre de las luces, no de nosotros. ¿Cuántos están muriendo cada día más? ¿O cuántos? Porque antes de la manifestación de la gloria de Cristo en nosotros está la manifestación del hombre de pecado. Y vaya que se está manifestando. ¿Cómo van a abrazar la gracia como lo hizo Pablo en Romanos 7? Pues se manifestó el hombre de pecado en él y dice, y entre más quería dejar de pecar, me daba cuenta que más pecaba y yo hacía lo que no quería porque el pecado lo gobernaba a él. Cuando es manifestado el hombre de pecado, entonces ahí clamarás por la gracia. Pero si el hombre es perfecto, ¿qué va a clamar por Cristo? Bienaventurado el varón. Mira lo que dice. Que en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, no en el tiempo de nosotros, sino a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. ¿No es lo mismo que dice en Josué capítulo 1, verso 9? Su hoja no cae, da fruto. El que está meditando de día y de noche es como un árbol. ¿Cómo llama el Señor aquellos? Plantío de Jehová. Él mismo los plantó. ¿Dónde está el poder? Es meditar en su palabra. Meditar en su palabra es meditar con Cristo, para que Él renueve el espíritu de mi mente, para tener la mente de Cristo en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. En esto pensar en Él. En Él. Ser capaz, aunque te llamen loco, Señor, te amo, qué hermoso, Señor. Señor, mira ese animalito que tú, qué hermoso, hablar con Él, aunque te digan loco. Pero les parece una locura meditar con Dios, pero ¿cómo meditan con el diablo? ¿No? Es que no se deje. No me dejó, ¿cierto? Uy, Señor, usted me está hablando mentira. Ese no es el lenguaje de Él.
Dice la palabra de Dios que los hijos del diablo conocen el lenguaje del diablo, pero los hijos de Dios conocen el lenguaje de Dios. Escrito está: mis ovejas oyen mi voz, la reconocen, la obedecen y le siguen. La palabra de Dios dice que sus ovejas no oyen la voz del extraño. ¿Qué hacen oyendo al extraño? ¿Qué hacen oyendo al extraño? ¿Quién es el extraño? Él, el enemigo, él habla, él envía dardos de fuego. Los hijos de Dios dicen: esta no es la voz de mi Padre, apártate de mí, Satanás, porque me quieres hacer tropiezo. Y yo estoy como muy contenta. En el Espíritu hay gozo de salvación, hay paz. ¿Entendemos esa parte? Estos árboles como que están plantados junto a corrientes de las aguas, que sus raíces son profundas, que dan fruto, que su hoja no cae. Yo quiero ser, Señor, quiero esa promesa para mí, meditar en la palabra de día y de noche, para que prosperes. Entonces me llegó aquí. Luego, cuando tú lees el Salmo 2, el propósito de los salmos es para meditar de día y de noche. ¿Cómo así, hermana? Sí. Queremos ganarle la guerra a Goliat como David. Queremos ir al desierto. Y como es que David tuvo esa paciencia con el hijo de Absalón, y como él meditaba en la palabra, y cuando no la meditó cayó con Jezabel. La palabra de Dios dice que cuando David cayó con Jezabel era tiempo de guerra, como a muchos les está diciendo que no es tiempo de paz, sino de guerra. Y que todos estaban en la guerra, los reyes, el pueblo y todos, pero David decidió quedarse, dice la palabra de Dios, en su casa, en su palacio, paseando en el terrado. Vino el tentador y dejó entrar un visitante, porque cuando Natán lo reprende, dice: y tú mataste la única corderita que él tenía para darle de comer al visitante. Ahí no dice que hay algún visitante. ¿A quién? A la carne, al enemigo. Cuando se quedan que descansando, y esta mente está, mejor dicho, la tiene el enemigo patas arriba, porque el Señor todo lo manifiesta. David se quedó descansando en tiempo de guerra. Léanlo, escudriñen las Escrituras y testifican de lo que estoy diciendo. Cuando el Señor nos reveló esto, vieron el espíritu inmundo que se manifestó aquí. ¿Cierto que fue así? Y voló todas las sillas. Dijo: tú tienes. Y no le llamó un huésped a ti, el que le dio cabida a ese huésped. ¿Se manifestó o no manifestó el demonio? Porque eso es lo que haces con los ociosos. El Señor nos manda a ser diligentes y no negligentes. Señor, miren, como dice la palabra en Efesios 5, con diligencia cómo andan, como sabios o como necios. ¿Aprovechan bien el tiempo? David no lo aprovechó bien. Por eso cayó fácilmente. Porque el enemigo empieza aquí. Entonces lo puso a pensar. Y entonces primero los pensamientos, luego deseo de los ojos, la vio. Como lo hizo Satanás ver a Eva. Y vio que el fruto era bueno para comer. Y lo comió, pues la mandó a llamar en la manera que Satanás tenía que tentar. Y comió de ese fruto que el Señor le dijo que no. Cayó y entró el huésped. Y no solamente bastó con eso, porque un pecado te lleva a otro. Mató al esposo. Dice: hay muchos que están tolerando, en tiempo que deberían estar velando y orando, están dando entrada a los huéspedes. Tremendo. El día que el Señor nos reveló esto, sí fue. Gloria a Cristo. Entonces, aquí en el capítulo 2 los invito a que mediten en la palabra. Habla del reino ungido de Jehová. ¿Qué hacen los salmos? Cuando ustedes leen Hechos de los apóstoles citan los salmos. Dice: y el que hablaba el salmista David, el que hablaba el siervo David, el rey David, ellos citan lo que David dijo del Señor Jesucristo. Los salmos, escuchen, hay tanto poder aquí en los salmos, en toda la palabra de Dios, pero entonces los salmos, en los salmos tú encuentras salmos donde hay alegrías, tristezas, miedo, esperanza, hay alabanza, hay súplicas, hay ¿qué más? Hay adoración. Entonces, en toda circunstancia de tu vida, ve a los salmos. Allí el Señor te hablará. Entonces, por ejemplo, David empieza porque él era una persona imperfecta, con miedos, con temores como tú y yo, y él empieza con una súplica, pero termina con esperanza. El Señor Jesucristo al final del Salmo. Léanlos. Cristo está aquí en los salmos. Porque cuando ellos hablan de Cristo, mire, cuando ellos clamaron para pedir confianza y valor, ellos clamaron y citaron lo que dice aquí en el Salmo 2.
Dice, miren, dice aquí, se levantarán los reyes de la tierra, y 2:2, y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, cuando ellos piden confianza y valor, está aquí en Hechos, se lo voy a leer, todo lo que está acá en el Nuevo Testamento, ellos citan la palabra de Dios en los Salmos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra y se va a cumplir en cada uno de nosotros. Están Hechos de los Apóstoles, mire que sí. Cristo vive, iglesia. Amén. Mire, está en el Hechos de los Apóstoles 4:25, dice que por boca, Hechos 4:25, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con los salmos? Cuando nosotros tenemos diferentes vivencias en nuestras vidas, vamos a encontrar que lo que escrito está aquí no está pasando a nosotros. Entonces aquí en los salmos no solamente encontramos que Él también lo vivió, sino que encontraremos la esperanza que es Cristo. Lean los salmos. Siempre empieza así como, pero luego cambia la esperanza. Empieza David, termina Cristo. Y así llegamos nosotros al aposento. Señor, tengo miedo. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, Señor. ¿Quién se levanta? Él. Porque Él es tu poder y tu fuerza. Lean los salmos. Esto yo lo he aprendido con los salmos. Lean los salmos. ¿Qué más vemos allí? Salmos para sanidad, para misericordia, para... ¿Qué más? Yo escribí esto aquí. Salmos de acciones de gracias. Salmos de protección, como el Salmo 91. Pero, Señor, el Salmo 91, pero Él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ahí morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que habitar bajo el abrigo, iglesia. Hay que meditar en su palabra de día y de noche. Mire, cuando leo el 3, dice oración matutina de confianza en Dios. ¿Qué significa matutina? Amanecer. Cuando amanece, ¿tú lo glorificas? ¿Tú meditas con Él? No, sí. Yo les voy a decir, el Señor nos está sacando de las costumbres. Yo no estoy en contra de los devocionales. Lo que estoy en contra es de las tradiciones que hacemos por costumbre. Si vas a hacer un devocional, hazlo con devoción. Como dice, deleitándote en Él. No que sea por costumbre, sino que tengas devoción con el que estás hablando. Señor, devocional, Judas se ahorcó. Ay, no, otro. No, iglesia, sino un devocional. Ora, pregúntale, habla con Él, medita en lo que te dio y Él te va a dar más. Gloria a Cristo. Entonces, en esta oración matutina de confianza en Dios, si es en la mañana, ¿en qué te estás poniendo tu confianza? En Él. Entonces, mira lo que dice en el 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Tú le dices, Señor, gracias, porque hoy abrí mis ojos, me sustentaste cuando dormía. Sabían que tembló anoche. Ay, hermana, hoy me dijo alguien, y tembló anoche. Yo, ¿cómo así? Yo no me di cuenta. ¿Cuánta gente no despierta? ¿Cuánta gente hoy está sana y al otro día amanece con un dolor? A mí me pasó así, un día estaba bien, al otro día ya no. Pero hoy estoy bien para la gloria del Señor. Y también lo glorifiqué cuando todo parecía que estaba mal. ¿Nos despertamos a meditar en la mañana con Él? ¿O cogemos el celular? ¿O nos levantamos para hacer el café? Déjame coger la tarde por tu culpa yo, esa madrugadera, ¿sí? Niño, levántese rápido, ay, no, qué pereza, siempre lo mismo todos los días. O sacamos tiempo y le decimos, Señor, gracias, hoy deposito mi confianza en ti. ¿Y vas a hacer los quehaceres meditando con Él? Cuando leemos, dice, yo me acosté, dormí y desperté. Dale gracias al Señor por eso. Dale gracias. Ahí al frente de mi casa hay miles de pajaritos y gracias, Señor, qué linda tu naturaleza, qué bonito todo. Iguanas, ardillas, ay, yo me maravillo de lo que el Señor, unas iguanotas así que hoy vi, 2 grandotas. Qué lindo, Señor, qué bonito. No tengo necesidad de ir al zoológico. Maravillarte, iglesia. Qué jartera. Esa madrugadera. Hay quienes despiertan en una cama y no se pueden levantar y desearían poderse levantar, iglesia.
Hay quienes no saben ni cuándo van a salir de una UCI. Seguido a esto está el 4, mira, meditar aquí de día, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? 4, de noche. Mira lo que dice, oración vespertina de confianza en Dios. No confía solamente en la mañana, vespertina significa finalizando la tarde y empezando la noche. Dice que el vespertino da como hasta las 9 de la noche. Llegas a tu casa y le das gracias al Señor. Te vas a acostar y le dices, Señor, gracias porque me guardaste y me sostuviste en el día. Voy a disponerme a acostarme para que me guardes y estar así mañana, tarde y noche meditando lo que nos da. Yo no lo estoy inventando, aquí está en la Biblia, mire, la matutina en la mañana y la vespertina en el 4 dice, en el 4:4, les estoy dando un resumen para que mediten en los salmos. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo desde Josué? Mediten, mediten, mediten. ¿En dónde? En vuestro corazón, mediten, mediten, piensen en la palabra, piensen en Él. No piensen en teoría y conocimiento, piensen en el autor de esta palabra. Denle gracias por lo que Él hizo, está haciendo y hará hasta el fin. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra... Cuando vamos a dormir, iglesia, mediten cuando se levanten y mediten cuando se acuesten. ¿No es hermoso? Él dice, mediten con José mañana, tarde y noche. Meditad en vuestra cama y callad. ¿Y qué? Callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz, repitan toda la iglesia, en paz, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos confianza cuando nos levantamos y nos levantamos, no en nosotros mismos, sino en Jehová. Meditemos en la palabra, tengamos comunión con la palabra. Y verás que nuestro camino prospera, porque no es el nuestro, porque esta palabra es el camino, es la verdad y es la vida. La palabra de Dios dice que aun cuando duermo tú le hablas a mi conciencia. Él le hace comprender a uno. Él me ha hablado en las noches. Él me ha hablado cuando estoy acostada. Él me ha hablado cuando me levanto. Él te habla cuando tú estás laborando. Él es real. El problema es que no meditamos en su palabra. No tenemos hambre. Y la palabra de Dios dice, viene hambre a la tierra, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Clámale. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos van a ser saciados. Bienaventurados los que dicen, yo quiero, Señor, meditar contigo. No sobre lo que hablaste, sino contigo. Hazme entender y comprender sabiduría en los secretos, Señor. Yo quiero conocerte a ti, no de ti. Ya estoy cansado. Hay mucha gente en el mundo hablando de ti. Gente que te conoce, pero yo te quiero conocer. Quiero ser como, quiero conocer a Jesús. Conocerlo porque quieres, no porque te obligan, no porque te están diciendo vaya, lean. De nada va a servir si lo hacen sin fe. Y de nada va a servir que hoy corran y lo hagan en emociones y mañana les olvide. De nada va a servir que digan, Señor, tú eres mi acostar. Y al otro día, Señor, tú eres mi levantar. Y a los otros días, hoy es diciembre, y va diciembre con su alegría, me separan. Eso, ¿de qué sirve si se acuestan y se levantan? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestir? ¿Qué han de beber? Si yo soy el que da todas las añadiduras, que yo sea su deleite, que se deleiten en mí y yo me deleitaré en ustedes. Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Escrito está. Esta es la bendita palabra del Señor. Pongámonos en pie, gloria a Cristo. Meditad en la palabra. Pero no mediten en sus razonamientos, por el amor de Dios. A veces un solo verso tiene cosas ocultas, iglesia, que están predestinadas para los que le aman a Él. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto le van a decir? Dice, el que tenga sed, venga a mí. El que tenga hambre, venga a mí y coma. Y el que crea, venga a mí y beba. Yo le daré ese alimento. ¿Cuántos, iglesia?
¿Cuántos reconocen que están secos por falta de palabra de Dios? Y que Él te está diciendo, tengo un alimento para ti. Te estás alimentando con obras de la carne darás. Y poderte contemplar. Tú y yo somos los que lo necesitamos, iglesia. Necesito estar contigo. Yo soy la que necesito adorarte. Si supiera quién te pide de beber, ¿quién les dice a ustedes que me den? Ustedes me pedirían a mí. Él lo único que nos pide es que creamos, porque la fe trae fruto, iglesia. Fruto. Necesito estar contigo, porque viene el tiempo de los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Porque es el Espíritu el que lo glorifica, es Él. Dame de beber. Él es el Padre bueno que le da el Espíritu a sus hijos. Dame de beber, Él dice, pidan y yo les daré agua de vida. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y el Espíritu es la salvia que nos da vida, iglesia. El Espíritu hace que tú lo glorifiques, no solamente de labios, honrándolo de labios, sino con el corazón. Un corazón que cree, que le ama, que le obedece. Dame de beber, Rey. Te amo, mi Señor, mi Rey. Y no nos conformamos porque hay un río del Espíritu, iglesia. Necesito más. Dice la palabra de Dios que todo el que en Él cree será una fuente de agua. Donde el Espíritu emana, iglesia, no es obra de hombres, es el emanar del Espíritu Santo. Donde tú no temes que has de hablar, porque Él mismo llena tu boca. Donde Él te da confianza, valor de nuevo, sin importar lo que digan de ti, porque tú le crees. Y no te avergüenzas el Evangelio, porque es el poder que Dios usa para salvar. Y no te avergüenzas del Evangelio allá en tu trabajo, en tu familia, en el barrio donde tú estás, porque tú sabes que Él es real, porque tú sabes que Él te ha dado vida. Y tú le dices, te necesito, mi Rey. Y Él dice, yo tengo esa agua. Él sabía dónde estaba la sequedad de la samaritana. Él sabe dónde está tu sequedad. Él sabe qué te está doliendo, dónde está tu dolor. Él quiere que tú le entregues eso, iglesia, que seas libre en Cristo Jesús. Es por medio de la fe, iglesia, nada más. Es gracia. Yo también creía que era por obras, iglesia. Yo también creía que entre más hacía, más me amaba Dios. Él no me amó por eso, Él me amó siendo pecadora, siendo mala, para darme una nueva vida, iglesia. Más de tu espíritu, Señor, dame de beber. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Y sabe que lo importante, iglesia, no conformarnos. Ayer ya pasó y también lo necesitamos. Mañana, tarde y noche. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la vida del hombre. Él es el que te ha traído en esta noche a decirte, ¿estás seco o estás seca? Aquella samaritana le dijo, tráeme a tu marido. Y le dijo, no tengo marido.
Y él le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Él sabe dónde está tu dolor. Él sabe dónde está tu aflicción. Por eso Él te dice, necesitas el Espíritu Santo. Yo soy el que sano tus heridas. Yo soy el bálsamo que tú necesitas. Soy yo, te dice el Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendita sea tu palabra viva y eficaz, Señor. Danos de beber. Hoy, Señor, te damos gracias por lo que has hecho. Danos más y más de ti, menos de nosotros. Menos de mí, Señor, y más de ti. ¿Sabes, iglesia? Él tiene más. Cuán profunda es su sabiduría, insondables son sus juicios. Él dice que tiene la sabiduría oculta, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Aquello que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres. Es lo que el Señor ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen, para sus hijos, iglesia. Dile, Señor, ¿sabes? Te he pedido para ser visto. Pero hoy te quiero pedir porque te quiero agradar, porque te quiero obedecer. Quiero y necesito tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que miremos cómo andamos, si como sabios o como necios. Tu palabra dice que seamos llenos de tu Santo Espíritu, que cantemos con salmos, con himnos, que meditemos en tu palabra. Eso dice en Efesios 5, Señor. Eso lo dice tu palabra. No te canses de decirle ahí, Señor, te necesito para obedecer. Escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón. Quiero guardarla, Señor. Quiero creerla. Quiero obedecerla. Perdóname porque he querido aprenderla con conocimiento humano, Señor. De humana sabiduría. Perdóname, Señor. Quiero ser esa fuente. Todo el que crea en mí, dice la palabra, de su interior van a correr ríos de agua de vida. Una fuente de agua de vida, iglesia. Aleluya, Señor. Él quiere que tú seas esa fuente, iglesia. No solamente antorchas, sino fuentes también. Fuentes que den fruto. Esos árboles que están plantados junto a corrientes de las aguas, que su hoja no cae, que da fruto en su tiempo. Aleluya. Dile, Señor, yo quiero ser esa fuente. Yo quiero, Señor, por medio de la fe. ¿Crees en la palabra, iglesia? ¿Crees en lo que el Señor ha dado en esta noche? Para ti es la promesa también, dice la palabra, para tus hijos. Solamente con un corazón que cree, iglesia, que se rinde, que reconoce la necesidad de esa bendita palabra. Díselo al Señor. Aleluya, Señor. Si te ha costado creer, dile, Señor, creo, pero ayúdame con mi incredulidad, Señor. Hazme recordar tu palabra cuando la necesito, porque es un río de alabanza para Él. Y de adoración, iglesia. Dirigido a Él, no a los hombres, es a Él. Hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Dice la palabra de Dios en Romanos 7. Le doy gracias a mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su Hijo, por su gracia. Por eso le alabamos. Por eso le bendecimos.
a los que creen. Juan capítulo 7 lo dice. Díselo al Señor que está brotando. Aleluya. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor. Y lo glorificamos por su santa palabra, por su Hijo. Señor Jesús. Aleluya. Es un río de alabanza y de adoración. Tú eres el todo y en todos nosotros, mi Cristo. Perdónanos si hemos resistido tu palabra. Enséñanos a glorificarte, Señor. Cuando le damos un fuerte aplauso a nuestro Rey, por su palabra y por su verdad. El don de Dios es para todo el que crea, iglesia. ¿Cómo creerán si no hay quien predique de Cristo, iglesia? Pero hoy se ha predicado el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Nos despedimos de nuestros hermanos que están conectados por las redes sociales, le bendecimos y le damos gracias al Señor por sus vidas.